Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por estar en este espacio. La inhabilitación del principal candidato opositor, Carlos Mesa, es una de las probabilidades que se van a barajar cada vez con mayor probabilidad. Sí, creo que la inhabilitación está en la cabeza del gobierno y de quienes diseñan la campaña a favor de Evo Morales. Esta probabilidad la menciona Carlos Mesa al responder a una de tantas acusaciones de las que ha sido objeto. Esta vez por haber vendido a el coronel Medina, ahora acusado de narcotráfico, a regañadientes acusado de narcotráfico, pero acusado finalmente, pues Mesa le había vendido una casa y a cambio del bien inmueble, pues Medina le pagó con un depósito de $30,000. Esto ocurrió el 2010. Oh, escándalo, como Medina ahora es narcotraficante, entonces Mesa, por lo tanto, tiene relaciones con el narcotráfico. La acusadora, la diputada Susana Rivero. Este es un buen ejemplo de cuál es la táctica que está desarrollando el gobierno para llegar a la estrategia de la reelección indefinida de Evo Morales. Y obviamente Susana Rivero es parte de la implementación de esta táctica. Escuchemos cuál es la respuesta de Carlos Mesa, un pedacito en el momento en que Carlos Mesa habla de la posible inhabilitación. El MAS se ha sacado la máscara. Lo que quiere claramente es inhabilitar mi candidatura a la presidencia del Estado para las elecciones de octubre de este año. Comenzó con el tema de los misiles, siguió con Quiborax, luego fue Camargo Correa, después la supuesta inmunidad a los militares norteamericanos y ahora, en el colmo de la desvergüenza, pretende vincularme con un caso de narcotráfico. Si el MAS cree que me amedrenta, que me voy a asustar, se equivoca totalmente. No solamente que no me amedrento, no solamente que soy y seré candidato a la presidencia del Estado, sino que quien acusa soy yo. En esta declaración mezcla dos tácticas, me parece. Una de la inhabilitación y otra que es la que hemos visto y que él menciona, acusación tras acusación, acusación. No es para que Mesa se aburra y tire la toalla. Mesa dice en tono enfático, y nos ha alegrado mucho ese tono, que no se va a retirar. Por más que lo acusen de lo que lo acusen, él no se va a fatigar y no se va a retirar. Bravo, bravo, bravo. Pero esa es una táctica que puede derivar en la habilitación, pero que de manera inmediata es una táctica que apunta al desgaste, tal como lo señala Carlos Mesa. Es decir, no importa cuál sea la acusación, el punto es que ni bien se lanza la acusación, esta acusación, ¿no? Traída de los cabellos, cualquiera fuera, deriva en la fiscalía. Y la fiscalía cita a Mesa y Mesa está obligado a presentarse. Es más, Mesa aprovechará la cita ante la fiscalía para demostrar que la intención de la acusación es política. Pero lo desgasta. En este caso, el coronel Medina, ahora acusado de narcotráfico, resulta que le pagó $30,000. Susana Rivera no se ha molestado en investigar, en juntar documentación, en sostener con pruebas, con indicios su acusación. No lanza la acusación. Ella no tiene nada que hacer. Queda claro que Susana Rivera tiene todos los antecedentes de la vida de Carlos Mesa para saber que el 2010 recibió
en su cuenta bancaria $30,000 del coronel Medina, quiere decir que tiene todas las cuentas de Mesa en su escritorio. Y está claro, Mesa había dicho, levanto el secreto bancario, revisen mis cuentas desde el tiempo que quieran hasta ahora, véanlas, investiguen, hagan lo que quieran. Y claro, y eso es lo que hicieron. Agarraron sus cuentas y entonces Susana Rivero y la cúpula del MAS han debido revisar, ¿no? Depósito tras depósito, retiro tras retiro. Y claro, lo tenían a mano, un depósito del coronel Medina. No investigaron nada más. Aquí hay un depósito y eso es todo. Es más, muy osada la señora Rivero, dice, esto no tiene nada que ver con el departamento al que hace referencia Carlos Mesa. Es decir, ¿no? Mesa tendría que procesarla por difamación, pero claro, la fiscalía no aceptará la denuncia de Mesa, pero sí acepta cualquier acusación lanzada arbitrariamente al aire por los agentes de Evo Morales, en este caso la diputada Susana Rivero. Y entonces Mesa, en vez de estar en plena campaña electoral, recorriendo barrios populares, haciendo mitines, organizando conferencias, etcétera, etcétera, tiene que destinar, carambas, mucho tiempo en ver de qué se trata, de qué depósito, cuál depósito, conseguir el extracto bancario, la transferencia, los memoriales notariales, a ver de qué casa se trataba, si efectivamente era de su padre, cuándo la vendió, cómo la vendió. Usted se imagina la cantidad de papeles que hay en una transferencia de un bien inmueble, pues hay que juntar todo aquello, ¿verdad? Para demostrar que efectivamente estos $30,000 respondían a la transferencia de este bien inmueble, ¿no? Y esto seguramente toma muchos días, porque uno no es que tiene toda la vida de uno, toda la vida financiera de uno, todas las transferencias ordenaditas y por orden alfabético. Debe ser, ¿no? De semanas, de días, de poner a toda la gente de la familia trabajando. Y bueno, debe quitar el sueño, ¿no? No debe ser fácil, cara. Una acusación de este tipo, tan malintencionada y tan sucia, tan dolosa en su intención, porque intenta vincular a Carlos Mesa con el narcotráfico. Entonces creo que una de las intenciones es esta, la del desgaste del candidato opositor. En vez de que se dedique a la campaña electoral, está dedicado a defenderse. Entonces, cuando pasará esto de la casa, vendrá otra acusación. Y entonces Mesa tiene otra vez que destinarle el tiempo a la otra acusación, juntarlo, qué hizo, qué no hizo en su gobierno, el decreto tal, el decreto cual, etcétera, etcétera. Y entonces es la política de desgaste, ¿no? Una política de desgaste que además coloca al candidato a la defensiva. Tiene que defenderse de las acusaciones del gobierno. Cuando todos estamos esperando que Carlos Mesa no le dé tregua a este gobierno, ¿verdad? Que tiene materia para ser acusado en toneladas, en cantidades tremendas. Un ejemplito nomás, ya que estamos con el tema del narcotráfico, y que Mesa también lo menciona en esta grabación, en este video que lanzó a través de las redes sociales. En una última declaración de este coronel Medina, que ha sido reiteradamente el comandante de la FELC en Santa Cruz, él en su declaración, conocida solo gracias a una filtración al periódico El Deber, él dice, primero, los verdaderos narcotraficantes son o están en la comandancia de la FELC, es decir, el comandante nacional de la FELC, cargo que me correspondía, pero Romero me dijo que me quede en Santa Cruz por decisión política. O sea, por Dios, más claro imposible. Estos de la FELC, junto con otros de la policía, ¿no? De un organismo especial de la policía, han hecho un volteo de 35
kilos de droga. Está hablando hasta hace poquito el comandante de la FELC y está diciendo que el comandante nacional es un narcotraficante y que hacen volteos de droga. Y eso, doña Susana Rivero no dijo nada. Pero además, Medina dice otra cosa. Yo he sido abogado de Evo Morales y he sido abogado de Romero. De tal modo que Medina es un hombre vinculado estrechamente a el actual poder del MAS. Esto, por supuesto, Susana Rivera no dice investiguemos al ministro de Gobierno, que del caso Medina es lo que se desprende. ¿A quién hay que investigar? Es a Carlos Romero. No se olviden que esta develación de los narcopolicías que giran en torno a un poderoso narco que hasta ahora no lo han encontrado, ¿no? Montenegro Paz, tiene que ver con que Carlos Romero destituyó al comandante de la policía porque el comandante de la policía estaba por investigar a Medina por delito de narcotráfico. Es decir, Romero destituye a un comandante de la policía para impedir la investigación a Medina. Eso se llama protección, ¿o qué se llama? Bueno, doña Susana Rivero no quiere investigar eso. Quiere investigar la transferencia de una casa que Carlos Mesa vendió el 2010. El 2010 Medina se supone era un protegido del gobierno, un respetado policía apadrinado por el gobierno. En fin, pero política de desgaste. Pero también el otro efecto de estas sucesivas acusaciones que no tienen ningún asidero legal, tiene por objetivo el desviar la atención de las verdaderas preocupaciones o de los verdaderos hechos de corrupción o vínculos con el narcotráfico. En vez de estar investigando al ministro de Gobierno y dijo, yo he sido abogado de Evo Morales, entonces hay que investigar a Evo Morales, ¿no? En vez de ir al fondo del asunto, es decir, los tentáculos del narcotráfico en el actual gobierno, estamos preocupados de si efectivamente le vendió la casa, cuando le vendió la casa, si tenía la casa, de quién era la casa, por qué pagó Medina cuando la casa era de otra señora, y entonces entramos a la vida personal de Medina. Carlos Valverde, que es un as para descubrir hijos, descubrió que había un hijo, que Medina había tenido un hijo con esta señora, y como tenía un hijo le compró una casa. ¿Vio? Estamos en otra. Estamos cuando tendríamos que estar investigando los tentáculos del narcotráfico en el actual gobierno. Entonces son dos objetivos. Desgastan al principal candidato de la oposición, que le desvían su agenda, en vez de ser una agenda electoral, es una agenda defensiva para explicar lo que el gobierno pues lo manda a explicar, ¿no? El gobierno debe reírse ahí, Carlos Mesa como un loco buscando los papeles de la transferencia de la casa, etcétera, etcétera. Y por otra parte, ¿no? Desvían la atención del tema central. Bueno, yo creo que esta es la estrategia que está en curso. Pero esta estrategia, pues, está ¿a cuánto? A 6 meses de la elección. Pero esta estrategia, cuanto más cerca esté la fecha del día de las elecciones, puede derivar en una inhabilitación, que no es lo mismo. Una cosa es que aburran al candidato, lo cansen, lo amedrenten, y el candidato tire la toalla. Mesa dice que eso no va a ocurrir. Y otra cosa es la inhabilitación, que no tiene que ver con la voluntad del candidato, sino con la determinación política de sacarlo con cualquier pretexto, con cualquier orden judicial de la cancha electoral. Y esto puede ocurrir. Está en la agenda y lo hemos visto cómo Daniel Ortega lo ha manejado tan hábilmente en Nicaragua y Maduro en Venezuela. Le cuento un poquito lo de Nicaragua. El 2016, Daniel Ortega pretendía la tercera reelección.
y lo consiguió. Para conseguir, hizo varias maniobras, entre otras, cambiar la Constitución con una orden judicial, su derecho humano a ser candidato a pesar de su condición, igual que aquí en Bolivia, Daniel Ortega se habilitó por una orden judicial a pesar de la Constitución nicaragüense y después, finalmente, en el Parlamento cambió la Constitución. Nunca fue a un referéndum. Cambió también el mínimo de votos que se requieren para poder ganar la elección, etcétera, etcétera. Manipuló todo lo que había que manipular de acuerdo a sus intereses y sus posibilidades. Pero otra de las estrategias fue la inhabilitación. Inhabilitó al Frente Amplio por la Democracia, que era el frente opositor que podía ganarle las elecciones. Las elecciones fueron en noviembre del 16 y el Frente Amplio por la Democracia, por una orden judicial, ¿no? Quedó inhabilitada en junio. En julio destituyeron también con otra orden judicial a 28 diputados opositores. Estando fuera de competencia el Frente Amplio por la Democracia, no pudo presentar candidatos. Ortega candidateó prácticamente solo, con algunos candidatos pues, que no llegaban ni al 2 ni al 5% de la simpatía popular. ¿Cómo reaccionó el electorado? Con una masiva abstención, ya que sus candidatos, los candidatos opositores, no podían participar. La gente respondió con la abstención, pero no sirvió de nada. La abstención fue del 70%, quiere decir que los que votaron fueron el 30% del electorado, y de ese 30%, Ortega y Murillo sacaron el 72% y se proclamaron presidente y vicepresidente de Nicaragua, gracias a la inhabilitación. Esto es lo que va a explicar luego por qué, ante un detonante que fue el aumento en las alicuotas para el Seguro Social, Nicaragua salió en una insurrección pidiendo la renuncia de Daniel Ortega. Si no hay un antecedente que se entienda que Daniel Ortega realmente no había ganado las elecciones, Daniel Ortega se impuso, manipuló los instrumentos democráticos para hacerse elegir por tercera vez consecutivamente y quinta vez como presidente de Nicaragua. En Venezuela, en mayo, hace un año, Maduro convocó a elecciones anticipadas. Su mandato terminaba en enero de este año y llamó a elecciones en mayo, es decir, casi un año antes, para tener a la oposición absolutamente descontrolada frente a ese proceso electoral. Pero además decidió que los candidatos, para ser candidato, tenían que tener el aval, la venia de la Asamblea Constituyente, que había sido elegida no por voto universal, sino por como les dio la gana, ¿verdad? Entonces, para ser candidato uno tenía que ir a ponerse de rodilla frente a la Asamblea Constituyente desconocida por la oposición. Pero por si no fuera poco, por una orden judicial, el MUD, que era el partido que podía hacerle frente a Maduro, de Enrique Capriles, quedó fuera de competencia. Veto judicial al MUD, Enrique Capriles no podía ser candidato, fue inhabilitado. Otros candidatos como Leopoldo López estaban presos y otros muertos. ¿Cuántos presos? Bueno, un centenar de dirigentes de primer nivel y además muchos más de dirigentes concejales, alcaldes, activistas barriales, sindicales, todos presos, además de muchísimos militares que fueron torturados y que siguen siendo torturados de la manera más brutal y cruel imaginable. Entonces, en esas condiciones, la gente también optó por la abstención. Más del 54% de abstención en esa elección, en la que Maduro obtiene un triunfo arrollador. Claro, si no participaba la oposición, ¿cómo va a ser el triunfo? Arrollador.
se presentó un solo candidato de la oposición, aplaudido por Maduro, porque gracias a ese candidato daba la apariencia de que la oposición podía presentarse. No podía presentarse, les reitero, para ser candidato había que conseguir el certificado de buena conducta de la Asamblea Constituyente, es decir, era el propio gobierno el que decidía quién era candidato y quién no era candidato. Entonces, la inhabilitación fue un instrumento del triunfo antidemocrático de estos dictadores. Pero el antecedente más cercano ocurrió en nuestro país, en el Beni, en la elección del 2015, elección para gobernadores, para asambleístas y para alcaldes. Recordará usted que una semana antes de la elección, es decir, días antes de la elección, el Tribunal Electoral de nuestro país decidió inhabilitar a más de 200 candidatos de la oposición en el Beni, y como no habían candidatos opositores, y esto creó una gran confusión, el MAS, que partido minoritario en el Beni, resultó ganador de la gobernación y de todas las alcaldías en el Beni. Y esto, pues, ha sido consolidado, después creo que se sancionó, el Tribunal Electoral renunció, ¿ya qué importa? Ya se posesionaron a los masistas en la gobernación, en la asamblea departamental y en todas las alcaldías. Y entonces, eso que le digo, que ya es parte de la historia política de nuestra región y del modus operandi de esta gente, bien puede ocurrir poquito antes de las elecciones de octubre. Y espero que don Carlos Mesa sea consciente de esto. En este video él habla de la inhabilitación, pero habla de la inhabilitación como esta consecutiva lista de acusaciones que tienen por objetivo inicialmente fatigarlo, cansarlo, desgastarlo, desviarlo de su atención central y desviar a la opinión pública de los verdaderos corruptos y narcotraficantes de este país. Pero también, ojo, cualquier de estas acusaciones, pero la más insignificante puede terminar en un proceso abreviado en la Corte Suprema de Justicia, que son todos masistas y al servicio de Evo Morales, y en una semana condenar a Carlos Mesa, y con esa condena el Tribunal Electoral lo puede inhabilitar. ¿De qué depende? Depende de si Carlos Mesa apunte de acuerdo a las encuestas, se convierte en una amenaza real para Evo Morales, una amenaza real de ganar las próximas elecciones. No tengo dudas de que al oficialismo se le planteará la urgencia de inhabilitarlo, que sería una de las catástrofes políticas para el país, porque el proceso electoral se cae de manera inmediata. Pero a diferencia de Nicaragua y Venezuela, países en los que la respuesta frente a la inhabilitación fue el abstencionismo, yo creo que en el país y el partido de Carlos Mesa, además en coordinación con todos los partidos que están candidateando actualmente, partidos de la oposición, tiene que haber un plan B. Es decir, si inhabilitan a Carlos Mesa, ¿qué hacemos? Este va a ser el candidato y vamos a transferir los votos a Mesa a este otro candidato para salirle al frente al que sabemos. Le agradezco mucho su atención. Con otro informe estaré mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo.
Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.